Reciban bendición en este hermoso día, hermanos. Esperamos que se encuentren bien, que hayan podido disfrutar un excelente día de acción de gracias con toda su familia, dándole gracias al Creador por todo lo que nos ha dado. Estamos alegres, estamos felices porque nuevamente vamos a congregar en persona, vamos a estar uniéndonos presencialmente en nuestros servicios, y por eso le damos la gloria a Dios, un motivo más por el cual darle gracias a Dios, porque tenemos esa libertad, porque tenemos ese privilegio, porque tenemos la oportunidad de congregarnos. Así que le invitamos para que cuando usted tenga oportunidad, hermano, congréguese, sea donde sea que nos esté viendo, sintonizando, aproveche el tiempo, congréguese, busque la unión del cuerpo de Cristo, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener este privilegio, así que le instamos para que lo haga. Porque con el pasar de los meses y ante tanto bombardeo de malas noticias, porque ahora usted prende la televisión y es lo primero que se escucha, el asunto del coronavirus, el asunto del virus, cuántas personas mueren, ahora no se escucha nada más que eso. Antes de esto, al menos por aquí en este país, los noticieros hispanos era todo migración, deportaciones, lo que está pasando en la frontera. Ahora eso casi no se escucha. Ahora no se escucha nada de otro asunto que no sea lo mismo. Ya casi no se escuchan muertes por otro tipo de enfermedades o otras. Ahora todo tiene que ver alrededor de esta pandemia. Y estamos siendo bombardeados y son tantas noticias y tan aterradoras que por un momento no se desenfoca, porque no dicen cuántas personas se recuperan, cuántas personas se contagian y se recuperan, sino que lo único que se dice es que tantos infectados y tantos muertos. Hay gente que se infecta hasta 2 veces y no sé si contarán o sabrán que es la misma persona, que no la tienen que volver a contar, pero el asunto es que el número sigue creciendo y nos dejamos llevar por nuestros oídos, por nuestros ojos físicos, lo que ven a diario, y nos dejamos bombardear, dejamos que sean esos medios de comunicación, que sean los periodistas, que sean los políticos, que sean los científicos, los que dirijan nuestra vida. Les dejamos como el control de toda nuestra vida. Bueno, vamos a hacer ciegamente lo que ellos dicen, esto es la verdad. Y entonces las estadísticas, los estudios, las proyecciones y los análisis se empiezan a posicionar por encima aún de la misma palabra de Dios, porque ya no nos acordamos de las promesas, nadie se acuerda de lo que dice la Biblia, sino que las estadísticas dicen, las proyecciones dicen, se dice que esto va a pasar, y las palabras de un experto en salud se anteponen a lo que dice el Creador del universo, y nosotros como hijos de Dios tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar atentos, tenemos que hacer una pausa en el camino, ahí donde usted haga una pausa y recapacite, bueno, ¿en dónde estoy poniendo mi esperanza? ¿Dónde estoy poniendo mi fundamento? ¿A quién estoy escuchando? Y quiero dejar claro un par de cosas antes de empezar con el tema. Y es que la verdad es que estamos lidiando con un virus real. O sea, no es inventado, es algo real. No vamos a ser ciegos para decir, bueno, no está pasando nada, esto se inventa. No, es algo real, no es imaginario. Y algo que ha causado dolor. Eso es otra cosa que tenemos claro, porque hemos tenido en nuestra misma congregación personas que se han visto afectadas por este virus. Algunos no han tenido mayores consecuencias, gracias al Señor. No han tenido mayores consecuencias, han tenido por ahí algún síntoma, pero no han tenido mayores consecuencias. Pero otros tal vez sí han tenido momentos más difíciles, un poquito de dolor o una más incomodidad. Por eso usted al menos a mí no me va a oír decir más, porque antes sí decía, esto no es nada. Por respeto a las personas que sí han pasado por ahí, por respeto a las personas que han perdido un ser querido, uno no puede decir que esto no es nada. Y número 3, oiga, de acuerdo con el coronel Pedro Baños, si quiere lo busca usted después en el Google, el coronel Pedro Baños, asesor de estrategias de la Comunidad Europea, y el autor del libro Así se domina el mundo, hay 7 empresas que dominan directa o indirectamente el 95% de los medios de comunicación en el mundo. 7 empresas que dominan el parcial o totalmente el 95% de los medios de comunicación en el mundo, porque son propietarios o accionistas de unas
1.500 cadenas de televisión. El mismo número de periódicos, o sea, 1.500 periódicos, 1.100 revistas, 2.400 editoriales y 9.000 radiodifusoras. Toda esa cantidad de medios de comunicación están en manos únicamente de 7 empresas. Entonces uno ya se pone a pensar, bueno, ¿quién está dominando la comunicación? O ¿a quién le estoy prestando oído? ¿O cuál es la fuente de lo que yo estoy escuchando? Porque fácilmente, hermano, si usted no hay que ser muy sabio, porque ahora cuando usted menciona algo así, de una vez lo tachan como conspiración, teoría de la conspiración, y ya lo enmarcan a uno, como ahora si usted dice algo que tiene que ver con la Biblia, aunque sea pecado, ya le ponen el sufijo fóbico, entonces ya lo enmarcan y ya tratan como de encasillarlo a uno. Cuando uno habla algo así, ya la gente le dice conspiración, pero son cosas de pensar. Los medios de comunicación están controlados por 7 empresas. Imagínense que esas 7 empresas se pongan de acuerdo y decir, bueno, vamos a decir esta noticia. Entonces todo el mundo va a escuchar lo mismo. Y algo que me entristeció, en estos días en Dinamarca se dio una orden de sacrificar a 17 millones de bisones. Los bisones son unos animalitos de los cuales se saca el mink. Esos de donde se hacen esos abrigos que son carísimos. De ahí, esos animalitos, los bisones, el pelo de ellos es con lo que se hace el mink. Pero según unos estudios se detectó en estos animalitos una mutación del coronavirus en ellos. Entonces la gente se asustó y dijo, no ha salido la vacuna y estos ya tienen una mutación, entonces esto va a afectar la vacuna. Entonces Dinamarca ordenó sacrificar a 17 millones de animalitos, porque Dinamarca es el mayor exportador pues, de pieles del pelo de estos animales y tiene muchas granjas, y el gobierno mandó a sacrificar, usted sabe, 17 millones de animalitos. Ahí habían unos que estaban sanos, otros que no estaban contagiados, pero dijeron, aquí vamos a cortar por lo sano, y mandaron a matar a 17 millones de ellos. Aunque después, con lágrimas en los ojos, la ministra de salud de ahí, de este país, yo vi el video, ella se puso a llorar y dijo que había reconocido que se habían cometido varios errores al ver sacrificar a tanto animal. La creación misma está sufriendo por esta pandemia, y yo me puse a pensar que si después dicen que en los elefantes hay una mutación, o en las jirafas o en los leones, y ahí vamos a acabar con todo lo que hay en honor a la salud, en honor a la protección de la vida, y en eso estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de que en el mundo se sacrifican 25 millones de niños no nacidos al año, uno se pone a pensar, bueno, estamos cuidando la vida por aquí, pero estamos matando por allá, porque el aborto es la mayor causa de mortalidad entre los hispanos, al menos en este país. Entonces hay que abrir los ojos. Una persona ya es mucha que muera, porque hay familia, hay gente que está sufriendo, pero cuando usted compara, no queremos que nadie se muera por aquí, pero estamos matando miles por el otro lado. Entonces, ¿quién nos está dominando? Y ante tanta información, veraz o no, el ser humano, incluyendo a gran porcentaje de cristianos, llenan su mente de malas noticias que lo que hacen es desenfocarnos. Y lo que empezamos a ver es lo que está a nuestro alrededor. Y un día de estos, en el servicio de oración de nuestra iglesia, mientras estábamos siendo ministrados por una hermana, el Señor ponía en mi corazón, el que vive en temor es porque no conoce realmente a Dios. El que vive en pánico, el que vive con un temor que le quiebran los huesos, es porque realmente no conoce al Dios del cielo, porque no conoce a quién está sirviendo, al Dios grande, poderoso, majestuoso, que tiene control de todas las cosas. Y hoy vamos a aprender o recordar cómo vivir realmente seguros en un mundo inseguro a la luz de la palabra del Señor. La primera cosa que podemos mencionar es habitando en su presencia. Y ya esto lo hemos hablado, y yo sé que tal vez en otras iglesias han oído muchos mensajes de esto, pero el Salmo 91, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el verso 4, 91.4, Salmo 91.4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No hay lugar más seguro que
al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Es estar unido a Él. Bueno, ¿qué significa estar al abrigo del Altísimo? Pues estar unido a Él, tener una comunión con Él, es estar en su presencia constantemente. Y la imagen que se me viene es cuando éramos pequeños y vivíamos con nuestros papás. Uno sentía seguridad, sentía confianza de que lo iban a proteger, de que iba a haber alimento, de que nos iban a cuidar, de que había un respaldo, de que no iban a dejar que nada malo nos pasara porque estábamos bajo su cobertura, la cobertura de nuestros papás. Y cuando habitamos en este tipo de relación con Dios, pues podemos descansar porque Él nos está cuidando. Estamos bajo el abrigo de sus alas. Dice, debajo de sus alas estará seguro. No se salga de las alas. No se salga del abrigo. No se salga de su presencia. Habite en su presencia. Como decimos siempre, no la visite, habite ahí, no se salga de esa sala, porque ahí es donde hay seguridad. La segunda cosa, guardando su palabra. En Levítico 25:18, dice así Levítico 25:18, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Levítico 25:18. El capítulo que sigue, en el capítulo 26 de Levítico, dice así el verso 1 en adelante. Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dice, guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Ahí es respeto, reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra tierra a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y dice, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Eso cuando somos obedientes a Dios, cuando no ponemos a otra persona, a un ídolo enfrente de nuestro Dios, cuando Él es el primero, cuando Él es el último, cuando Él es el todo de nuestra vida, cuando solo ante Él nos inclinamos para adorar, cuando dice ahí, cuando guardamos su día de reposo, cuando respetamos el día del Señor, cuando respetamos su casa, dice, y tener reverencia. En reverencia a mi santuario, o sea, un alto respeto por la casa de Dios. Por eso es que aquí nosotros en la iglesia tratamos de inculcarle a la gente, respetemos la casa del Señor. Aunque estamos en un gimnasio ahora por este asunto, es en ese momento la casa de Dios y vamos a respetar, y los que estamos ahí vamos a respetar ese lugar. Y dice, y hay que andar en sus decretos y guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Cuando hacemos esas cosas, dice que habitaremos seguros en la tierra. Son cosas que hay que hacer, hermano. Si usted se siente inseguro, si usted dice, bueno, me siento vulnerable, pues aquí hay recomendaciones que da la misma palabra de Dios para habitar seguros en esta tierra en la cual vivimos. La número 3, y es algo que al menos yo cuando lo estuve buscando y cuando lo leí, a mí se me prendieron las alarmas y se me abrieron los ojos. ¿Sabe cómo habitar seguro en esta tierra? Estando en la casa de Dios. Estando en la casa de Dios. Salmo 27:4. Salmo 27:4. Dice así la palabra del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. En otra versión, en la versión lenguaje actual, que a nosotros nos gusta mucho leer, dice así, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Y oiga como dice el verso 5. Cuando vengan tiempos difíciles,
tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. ¿Cómo? Pero si lo que vemos en las noticias es, no vaya a la iglesia porque ahí hay inseguridad, ahí va a salir contagiado, los contagios subieron desde que se abrieron las puertas a las iglesias, etcétera, 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 y no vaya. Entonces, los hijos de Dios aún así sentimos el temor de venir, porque es que en las noticias me dicen que no vaya, porque etcétera, etcétera, porque ahí me voy a contagiar, porque va a haber mucha gente. Y eso es un claro ejemplo de lo que venimos hablando. Nos dicen, no haga esto, no vaya a la iglesia porque puede ser contagiado. Y la palabra de Dios me está diciendo que venir al templo, estar en su casa, es el lugar más seguro. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A lo que está diciendo el mismo Señor en su palabra o a lo que me están diciendo en las noticias? Y cuando David escribió esto, no existía un templo. No habían paredes de piedra, no había una estructura segura. Era una tienda lo que había. Era una tienda en la cual estaba el arca. Ese era el santuario. Una tienda, una frágil tienda era el lugar más seguro para David. Porque no es por el edificio, sino por quien se adora ahí. Era el sinónimo de estar en la presencia de Dios. Voy a estar en la casa de Dios. Y él dijo, yo quiero estar ahí todos los días. Todos los días. 7 cultos, estar ahí todos los días, que más bien me digan, hermano, ya tenemos que cerrar, vamos para afuera, y que venga un lunes, no, hoy no había servicio, es hasta el miércoles. Tener ese anhelo de estar en la casa de Dios, de habitar ahí todos los días. El anhelo de David no era visitar regularmente esa casa, sino vivir ahí. Poder vivir en la presencia de Dios, poder estar constantemente en la casa de Dios. David sabía que él podía adorar en la casa porque él lo hizo. Él hizo muchos salmos, aun cuando cuidaba las ovejas y cuando estaba huyendo de Saúl en las cuevas, cuando andaba. Él sabía que en cualquier lugar él podía tener comunión con su Dios, pero él tenía una alta estima por el tabernáculo. Él tenía una alta estima por la tienda del Señor, por el lugar de su morada. Él tenía algo en su corazón que lo hacía anhelar estar ahí, porque hay algo especial, hermano. Cuando uno viene a la casa del Señor, cuando venimos como cuerpo, cuando venimos como familia, cuando venimos todos con nuestras cojeras, con nuestras debilidades, cuando venimos con nuestras faltas, cuando venimos con nuestros temores, y venimos todos juntos, y yo veo a la gente adorando, y yo veo a la gente metiéndose en la presencia del Señor. Uno se siente acuerpado, uno se siente en familia, uno se siente, bueno, no estamos solos, aquí estamos acompañados, aunque tal vez no tenga mucha familia en este país, yo tengo una familia en Cristo que y todos como cuerpo adoramos al Señor, y se oyen los cantos, aún se medio oyen por las máscaras, pero se oye ahí la gente adorando al Señor. Uno se siente fortalecido, uno escucha palabra, uno oye testimonios que lo animan a seguir adelante. Por supuesto, hay que ser prudentes. Y no vamos a decir, como en un principio dijimos, esta pandemia es algo real, vamos a ser prudentes. Pero hermano, que no le quiten a usted el amor y el anhelo por la casa de Dios. Eso es algo claro. Vamos a ser prudentes y vamos a guardar la distancia, etcétera, etcétera, lo que nos están pidiendo. Pero que no le quiten el amor, la pasión, el deseo, la reverencia de estar en la casa del Señor. Que no le roben ese derecho, que no le roben ese amor, que no le roben ese anhelo de estar en la casa de Dios todos los días. No se lo deje robar, hermano. No, pelee, fortalezcas en el Señor. Dígale, Señor, yo amo tu casa, yo me voy a cuidar y voy a hacer, pero yo quiero ir a tu casa. Número 4, nos sentimos protegidos cuando Dios es realmente nuestro pastor. Salmo 23, 4. Dice así, este es un salmo conocido, todo el mundo se lo sabe, algunos hasta de memoria. El salmo empieza diciendo, el Señor es mi pastor. Y en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David sabía lo que significaba ser un pastor, porque él fue pastor. Y en aquel tiempo el ser pastor era una de las profesiones más humildes. Es más, el menor de la casa era el que se le asignaban esas tareas. Y en la palabra, el mismo Señor, en muchos pasajes, que Él es el pastor de su pueblo, que nosotros somos ovejas de su prado. Él mismo se autodenomina como el pastor. Y David sabía
el cuidado que conlleva ser pastor, la responsabilidad que conlleva ser un pastor. Sacarlos del lugar donde están, guiarlos hasta donde están el alimento, defender a sus ovejas, estar pendientes a ellas, conocer a cada una por nombre. Era una relación tan íntima que existía entre el pastor y esos animalitos, que dice que esos animalitos reconocían la voz inmediatamente de su pastor. Si llegaba otro y los llamaba, no le hacían caso, pero cuando venía el pastor, el que siempre los había cuidado, el que los guiaba a donde estaba la comidita, donde estaba el agua, el que los defendía, el que les hablaba constantemente, esa voz ellos la reconocían y la seguían. Por eso el mismo Jesús decía, mis ovejas conocen mi voz, ellos escuchan y conocen mi voz. Hermano, que usted pueda escuchar la voz de su pastor, el pastor de los pastores cuando le está hablando. Usted reconoce la voz de su Señor, usted puede discernir, bueno, esta es la voz de mi Señor, esta es mi propio deseo, mi propio pensamiento, esto que mis oídos están escuchando no puede venir de Dios porque me está trayendo temor, me está trayendo miedo. Esta es la voz que yo tengo que usar. Pero entre tantas voces que nosotros escuchamos, entre tanto periodista, entre tanto doctor y científico, amigos, jefes, todo el mundo haciendo comentarios del asunto, minimizamos la voz del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero tenemos que poner atención a lo que el Señor nos está diciendo. David sabía que Dios era el pastor del pueblo. David sabía que Él era el pastor. Él mismo en el mismo Salmo 100 dice, ovejas, que somos ovejas de su prado. O sea, todo Israel era el rebaño del Señor, pero David sabía que tenía que tener una relación personal con su Señor. David sabía que Dios era el pastor del pueblo, pero también de él en lo personal. Porque él empieza diciendo, el Señor es mi pastor, es mío. Él es mío. Puede ser de todos los demás, pero yo lo agarro para mí. Tenía sentido de pertenencia. Él es mío. Ese pastor de los pastores, ese Dios todopoderoso, el que defiende, el que me guía, el que me cuida, es mío. Y Él me defiende, Él me cuida, Él me da sustento, Él me da aliento. No había duda, no había un tal vez, sino que era una realidad. Él es mi pastor. Spurgeon, uno de los grandes predicadores que ha tenido pues la iglesia en toda su historia, dijo que antes que una persona pueda afirmar que Jehová es su pastor, tiene que sentirse oveja, necesitada de guianza, de corrección y de protección. Aquí no cabe la autosuficiencia. Yo no puedo decir, el Señor es mi pastor, pero que no me dirija. El Señor es mi pastor, pero que no me corrija. El Señor es mi pastor, pero que no me diga por dónde tengo que caminar, porque no. Él es mi pastor solo para defenderme, pero que no me diga lo que tengo que hacer, pero que no me guíe, que no me diga lo que tengo que comer. Cuando uno tiene el sentido de oveja, uno dice, bueno, Señor, aquí estoy. No sé nada, no entiendo nada, no tengo capacidad ni de guiar mi propia vida. Te pido que seas tú el que me dirijas. Tener esa humildad, esa sumisión de decir, Señor, te necesito. Ser pobres en espíritu, reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida. Aquí no cabe la autosuficiencia. David lo experimentó como oveja que él era, cuando se descarrió por un momento. Y el pastor tuvo que, aunque con dolor, traerlo de regreso al redil. Con dolor, porque tuvo consecuencias por haberse descarriado. En un momento, él tomó un camino que se salió de los pasos del pastor y dio una vuelta donde no tenía que dar y sufrió. Y trajo consecuencias a su vida y a su descendencia, pero el Señor lo trajo nuevamente al redil. David sabía que aún siendo Jehová su pastor, iba a pasar por valles de sombra y de muerte. Él sabía, bueno, el Señor y nada me va a faltar, pero voy a pasar por valles de dolor. Iban a haber tiempos de aguas de reposo y delicados pastos, pero que también iban a haber valles de sombra y de muerte. Lo que sí tenía claro es que iba a pasar, aunque ande por valles de sombra, iba a pasar por ahí, que no se iba a quedar a vivir ahí. En el trayecto siguiendo al pastor, porque
Oiga lo que está diciendo, aunque ande por valle de sombra y de muerte. La oveja no anda sola, el pastor es el que va adelante. Y aún siguiendo al pastor, uno puede pasar por esos valles de dolor, por esos desiertos, por esos sequedales, siguiendo al pastor, en camino al objetivo, en camino a los verdes. Uno puede pasar por trayectos de sombra y de muerte, pero no es para vivir ahí, es únicamente el trayecto. Porque como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años. Si usted está pasando una necesidad, si usted está pasando un problema, pues no es para que se quede a vivir ahí. Es un pequeño lapso, un pequeño trayecto en su camino a la eternidad, en su camino al refrigerio que Dios le tiene. La presencia del pastor no elimina la sombra y la muerte, no la elimina, pero sí el temor de pasar por ahí. Otra vez, la presencia del pastor no elimina la sombra y la muerte, pero sí elimina el temor de pasar por ahí. Porque aunque usted no lo quiera, aunque no lo queramos admitir, vamos a tener que pasar tarde o temprano por ahí. Puede ser que ya usted lo esté pasando, que usted esté en medio valle, que usted esté entrando al valle o que usted venga saliendo de ese valle. Pero en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por ahí. La presencia del Señor no va a eliminar esos tiempos. Lo que sí va a eliminar es el temor. Señor, yo sé que aunque va a ser algo difícil, no voy a tener temor porque yo sé que tú vas a estar conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor es nuestro pastor, pero la pregunta es, ¿eres tú una oveja? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente estoy siendo oveja o yo quiero competir con el pastor o yo le quito el callado y decir, no, usted no sabe por dónde va? Por aquí es donde tenemos que ir. ¿O crees que tú mismo puedes guiar tu vida y buscar tu alimento y defenderte solo? Esa es la pregunta que te tengo en esta mañana. No podemos acogernos a la protección del pastor cuando en realidad no somos ovejas. Hay que ser oveja. Si usted quiere que el pastor lo defienda, pues tiene que ser una oveja. Cuando no seguimos sus directrices, ni conocemos su voz, no podemos esperar los beneficios que el pastor trae a nuestras vidas. Entonces hay que ser oveja para que el Señor sea nuestro pastor y vivir seguros, aún en tiempos de necesidad y de incertidumbre y de temor. Número 5. Para estar seguros, hay que pensar en Dios, tener nuestro pensamiento en Él. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. No puede haber paz si no nos sentimos seguros. Si usted no se siente seguro, no puede tener paz. Son dos cosas que van de la mano. Yo no puedo tener paz si no me siento seguro y no me puedo sentir seguro si no tengo paz. Y la única manera que dice aquí de estar en una completa paz es tener nuestra mente bien enfocada. Aquí hay una clave. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este día es, ¿en dónde tenemos nuestro pensamiento? ¿En qué está pensando usted todos los días? ¿En dónde está enfocándose usted? ¿A dónde está poniendo usted su mirada? ¿En qué consume más su tiempo usted pensando? ¿En lo que dice Anthony Fauci o en lo que dice Dios? Estamos esperando la última palabra de la eminencia en la ciencia, a ver qué dice, o en lo que está diciendo nuestro Señor. ¿A quién está prestando usted más oído? ¿A Jorge Ramos, que dicho sea de paso es ateo? ¿O a lo que dice Jesús? ¿A quién está poniendo usted más cuidado? ¿En quién confía usted más? ¿A quién dijo no? Y entonces todo el mundo tiene que seguir. Aunque el Señor dijo que sí, como sale en las noticias, a ese es el que tengo que escuchar. ¿A quién está prestando usted su oído? No podemos tener paz si nuestro pensamiento está en el lugar equivocado. Usted no puede tener paz en su vida si usted está llenando su mente de basura y de basura y de basura y de basura. No es una paz superficial lo que el Señor nos da o a medias, es una completa paz. Dice así, esto es un asunto de pensamiento, esto es un asunto de mente. ¿En dónde estamos poniendo nuestra mente? Porque Satanás sabe que las batallas se ganan en la mente. A veces no tiene necesidad ni de atacarnos porque con solo la mente ya derrotó al ser humano. Es un asunto de mente. Y Satanás buscará por todos los medios de desviar nuestros pensamientos.
que los pongamos en otro sitio. Deje de estar pensando en el Señor y mire lo que dice la noticia. Deje de estar pensando en el Señor y mire alrededor. Mire las estadísticas. Mire las proyecciones que hay para este invierno. Es por eso que hay que perseverar, dice la palabra. Dice ahí, cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, constantemente. Se me vino un pensamiento, pero yo voy a perseverar, no, yo tengo que volver a poner mi mirada en el Señor otra vez. Tengo que poner mi mirada en su palabra, tengo que poner mi mirada en sus promesas, tengo que poner mi mirada en lo que Él me está diciendo, yo tengo que poner mi mirada en Él, perseverar. Constantemente luchar para enfocar nuestro pensamiento en Dios, es lo que dice ahí. Al tener nuestro pensamiento en Dios, pues confiamos más en Él. Porque dice, porque en ti ha confiado. Eso es un sinónimo de confiar en Dios. El estar pensando en Él, en sus cosas, en su palabra, significa que estamos confiando en Él. Es por eso, hermano, que en esta hora, y yo quiero que me mire a los ojos. ¿Me estás escuchando? Es por eso que en el nombre de Jesús, yo te pido, hermano, que dejes de atormentarte con las noticias. Deje de atormentarse. No sea masoquista. Deje de atormentarse escuchando las noticias. Ya basta. Basta. No más. Deje de estarse atormentando, llenando su vida de temor, llenando su casa de un ambiente negativo, llenando a su familia de temor. No podemos saturar nuestras mentes con lo que los noticieros nos dicen. Ya, por favor, ya usted sabe lo que tiene que hacer, ya no nos tiene que repetir, ya usted sabe lo que tiene que hacer, pero deje de estarse atormentando. Ponga su mirada en el Señor, ponga su mirada en Él, escuche alabanzas, escuche palabras, escuche prédicas, lea la Biblia, llene su casa de alabanza, de adoración, llene su casa de un ambiente de fe, inyéctele fe a sus hijos, inyéctele fe a su esposa, a su esposo, inyecte fe en su casa, deje de estarse llenando de temor en el nombre de Jesús. Yo le digo, ya basta. La fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír la palabra de Dios. Y el temor, hermano, también viene por el oír. Pero entonces, si usted alimenta el temor, pues la fe se va a debilitar, porque no estamos escuchando nada que traiga fe, sino lo que alimenta el temor. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedica a la palabra de Dios comparado al tiempo que usted gasta sentado viendo un noticiero? Póngase a pensar. Y aquí yo no voy a juzgar a nadie. Cada quien sabrá lo que hacen en la intimidad de su casa. ¿Cuánto tiempo? Usted saca una hora para leer la Biblia, que es lo que generalmente dura el noticiero, porque vemos el noticiero local, el noticiero nacional. Una hora. Usted agarra una hora para leer la Biblia. Usted agarra una hora para orar. Usted agarra una hora para orar a su Señor. Comparado a la basura que le está metiendo a su mente, con lo que alimenta su fe. ¿Cómo está esa comparación? Y ya vamos terminando. Y este es un pasaje que a mí me abrió también los ojos. Ezequiel 14:9. Queremos que el Señor nos proteja. Claro que sí, gloria a Dios. Yo quiero que el Señor proteja mi vida, que proteja a mis hijos, que proteja su casa, que proteja a nuestras familias, que proteja a la iglesia en el nombre. Y esta es la oración que oímos. Señor, protégenos, líbranos de este virus, líbranos de esta pandemia, líbranos del temor, etcétera, etcétera. Líbranos. Pero oiga lo que dice Ezequiel capítulo 14, verso 19. Si usted lee antes de este versículo, hay muchas similitudes, pero vamos a enfocarnos en el verso 19. Dice, o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Oiga lo que está diciendo el Señor. Y usted puede leer antes de eso y pone varios ejemplos. Si no enviare alimento y etcétera, etcétera. Solo estos 3 hombres se salvarían. Usted se pone a pensar eso y dice ahí que si Él enviara pestilencia, porque eso es lo que se dice, que es una peste, lo que estamos pasando. Y si derramare mi ira, porque cuando usted empieza a leer ese pasaje, si el pueblo se alejó de mí, si me dieron la espalda, si me ofendieron, si yo derramare pestilencia, mi ira, para cortar hombres
Y ahora estamos viendo lo mismo con los propios animales. Y estuviesen en medio de toda esta tierra, únicamente estos 3 hombres, ni a sus hijos librarían, solamente ellos se salvarían. Pero ¿por qué Dios pone a estos 3 hombres como ejemplo? Y aquí podremos sacar otro estudio, otra prédica, pero Noé vivió, dice la palabra, en Génesis capítulo 6, del 5 al 9, dice que vivió en una sociedad cuyo pensamiento estaba de continuo en el mal. Una sociedad depravada que lo único que querían era hacer el mal. De tal manera que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y algo todavía más profundo, dice que le dolió en el corazón. A Dios le dolió en el corazón haber hecho el ser humano, porque se apartó. Y estamos hablando de casi que los principios de la creación. El hombre se apartó de una vez y lo único que tenía pensado era hacer mal, cómo ofenderlo. En medio de toda esta generación pervertida, apartada, oscura, desobediente, idólatra, etcétera, etcétera, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre que no se dejó contaminar, un hombre que dijo, aunque la sociedad diga esto, yo voy a obedecer. Aunque mi familia, aunque lo que se diga es esto, yo voy a obedecer a mi Señor. Aunque aquí lo malo es bueno y lo bueno es malo, yo sé lo que dice la palabra, yo sé lo que mi Señor manda y yo me voy a parar firme. Un hombre siendo luz en medio de una comunidad, de una generación, de una sociedad depravada. Era realmente la única luz que había en el mundo. En todo el planeta, solo ese hombre halló gracia ante los ojos de Dios. No se dejó contaminar. ¿Cómo Dios no lo va a poner de ejemplo? Claro que sí. El error de muchos es querer la protección de Dios sin dejar los malos caminos. Y es algo que tenemos que dejar claro. Viviendo la misma manera que vive el mundo, con las mismas modas del mundo, con la misma moral del mundo, el estándar moral del mundo, y somos iguales al mundo y nos gusta todo lo mismo y queremos que Dios nos proteja y que Dios proteja a mi familia. Porque por su integridad, por querer agradar a Dios, no fue guardado del desastre que venía. Entonces, tenemos que ser diferentes, hermanos. No podemos únicamente pedir, protégeme, si no estamos siendo diferentes. Tenemos que ser diferentes en medio de esta sociedad. Decir, no. Ustedes pueden decir esto, pueden promulgar leyes aquí y acá. Lo que dice la palabra es esto. Menciona a Daniel. Daniel fue un hombre fiel a Dios. Aun cuando decretaron una ley, y abra sus oídos, aun cuando decretaron una ley en la que se prohibía orar a otro que no fuera al rey, él nunca dejó de honrar a Dios. Él dijo, bueno, aquí dicen que no se puede, pues mi costumbre es abrir las ventanas y que todo el mundo me vea orando, así que el rey podrá decir lo que sea, pero primero está mi Dios. Por eso un día dijimos, hay que someterse a las autoridades. Claro que sí, porque son puestas por Dios. Y obviamente Daniel lo cree, siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios. Entonces, primero está mi Dios antes que el rey. Primero está mi Dios antes que la ley que me están poniendo. Aunque las autoridades le dijeron que no podía, él siguió haciéndolo en su vida. Aunque su vida corría peligro, porque no le iban a poner una multa. No le iban a mandar una multa ahí de $100. Era que lo iban a tirar en un foso de leones. Él sabía. El que lo hace, hermano, era una amenaza. Imagínense que ahora nos digan, el que venga a la iglesia el domingo va a ser encarcelado. ¿Cuántos vendríamos a la iglesia? Si hubiera ahí patrullas con camiones para meter a la gente ahí presa, gente armada, que el que venga el domingo va preso. ¿Cuántos vendrían el domingo? ¿Cuántos nos arrimaríamos? ¿Cuántos diríamos? No, Señor, tú sabes que tu palabra dice que el que ve el peligro y huye es sabio. Entonces yo aquí, o diríamos, no, la verdad es que yo acostumbro congregarme, yo acostumbro venir a la casa de Dios. Este es un privilegio, esto es un deseo que hay en mi corazón. Yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy honrando a mi Señor. Yo vengo aunque... ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Porque hoy queremos ser protegidos por Dios, pero siendo infieles. Con el primer problema, hermano, nos apartamos. Con la primera crítica,
no volvemos a la iglesia. Con la primera posición nos volvemos para atrás. Con el primer bu, todo el mundo se va. Con el primero. Y queremos que Dios nos proteja. Wow, sí, gloria a Dios. Y ponemos versículos y ponemos pinturas y cuadros de cuando Daniel está en el foso de los leones. Así el Señor te protegerá. Pero tenemos que tener una vida que agrade al Señor. Una vida de fidelidad. Poner a Dios antes primero. Por su fidelidad, Daniel fue protegido de la muerte. Y número 3, dice, Job era un hombre perfecto. Menciona a Job. Según las palabras del mismo Dios, era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras salieron de la boca del Señor. Se las dijo a Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job que es perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? Y el mismo Satanás le dijo, claro, sí, si usted lo tiene cercado, su vida, sus hijos, sus pertenencias están cercadas. Tienes un cerco donde nadie puede llegar. Y él sabía que había un cerco porque seguro más de una vez pegó las narices ahí cuando quiso llegar donde Job. Porque el enemigo sabe y se da cuenta cuando hay un cerco alrededor de los hijos de Dios. Él se da cuenta, a este no lo puedo tocar porque ahí hay un cerco. A este me di cuenta porque mire los raspones que me pegué. Mire cómo tengo la nariz de estar pegando. Llegué y lo quise tocar, pero me encontré con un cerco. ¿Por qué? Porque era un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Hoy muchos queremos esa misma protección, pero sin apartarnos de los malos caminos, de las malas amistades, de los malos sitios. El cristiano que no teme a Dios y se aparta del mal, pues será quebrantado. Hay seguridad, paz, gozo y protección en las manos de Dios, hermano. Ahí ese es el lugar más seguro. La pregunta es si lo creemos. ¿Tú crees que el Señor pueda guardar tu vida? Estás viviendo como para decir, Señor, he sido fiel a ti. Señor, me he apartado del mal. Soy luz en medio de estas tinieblas. La pregunta es, realmente, si conoces al Dios del cielo y de la tierra. La pregunta es, ¿qué tipo de relación tienes con Dios para reclamar esa seguridad? ¿Qué tipo de relación estás teniendo con Él? Dios quiere tener una relación contigo más que una religión. Dios quiere protegerte, no te salgas del abrigo. Dios te quiere llenar tu vida de paz, pero tu pensamiento tiene que estar en Él. Dios nos deja directrices en su palabra para poder vivir seguros en medio de un mundo tan inseguro. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. En medio de esta generación, de estos tiempos donde muchos dicen tener la verdad y la última noticia y la última solución, tu palabra es la verdad y en ella estamos fundamentados, Señor. El mundo nos dice cómo estar seguros, cómo vivir una vida segura, pero tu palabra nos dice otra cosa, Señor, y creemos en tu palabra. Decidimos creer a tu palabra, Señor. Decidimos poner nuestra confianza en ti en esta hora. Señor, quita todo temor de nuestras vidas. Quita todo temor de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo temor, todo pánico se va en el nombre de Cristo. Aquel temor que paraliza, aquel temor que nubla la vista, que desenfoca. Quítalo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos vivir seguros, confiados de que tú estás con nosotros, de que tú nos guardas, que vamos a hacer, Señor, lo que esté de nuestro lado, pero que dependemos de ti. No dependemos de una mascarilla, no dependemos de una vacuna, dependemos del Dios del cielo y de la tierra, del Dios que nos ama, que es nuestro papá. Dependemos de ti, Señor, que podamos vivir seguros, confiando en tus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Reciba paz en el nombre de Cristo. Desecha el temor y reciba la paz y el gozo que hay en Cristo Jesús. Bendiciones.